Aquí en los estudios el doctor Avelino Guillén. Él ha sido ministro del Interior de este gobierno, lo fue desde el 4 de noviembre del 2021 hasta el 30 de enero de 2022, pero Avelino Guillén lo conocemos por su papel en el juicio contra Alberto Fujimori. Usted era fiscal supremo adjunto en ese momento y jugó un papel muy destacado. Tenemos una nota, pero antes de presentársela, que da cuenta de todo este escándalo, de lo que dicen los videos y las coincidencias de lo que ocurría o no mientras estos señores conversaban, haciendo un paralelo entre los dos casos y a la distancia que usted tiene, la distancia que da el tiempo para la reflexión, ¿usted diría que esta historia terminará con Castillo y Silva en prisión? Yo pienso que ellos están pasando por una situación muy delicada. Este es un hecho muy grave. Me hace recordar a lo que ocurrió el 14 de septiembre del año 2000, cuando se conoció el video con el señor Montesino. ¿Haría la equivalencia? Es decir, estos audios o las transcripciones podrían ser el equivalente, el detonante de la caída del régimen. Es un detonante para ir conociendo la magnitud de esta actividad que ha venido desarrollando esta organización delictiva que se formó inclusive antes del juramento del presidente Castillo. Esto es en 25, 24 de julio ya se estaba instalando esta estructura delictiva y realizando una distribución de roles y tareas urgentes para ellos. En consecuencia, este es un hecho que marca un antes y un después. Voy a volver a insistir con la pregunta, pero primero voy a presentar la nota que ha preparado para nosotros esta noche. A ver, no me quiero confundir con su nombre. Alonso Dávila, que se integra al equipo de 2022. Alonso, bienvenido. Este es el informe que él ha preparado en torno a los audios y a la verosimilitud que ha encontrado a partir de hurgar en los detalles de esta conversación. Con ustedes, la conversación de Samir Villaverde junto al ex cuestionado ministro del MTC, Juan Silva. 6 páginas completas de la transcripción del audio grabado en una reunión entre ambos personajes que hoy ponen en jaque, una vez más, al gobierno de Pedro Castillo. Don Juan, soy yo, Samir. Ya, ahorita. Subiendo al ascensor para ver a Juan Silva. Usted está igual que en la foto. Sí, estoy igual. En este encuentro que se registró el 4 de noviembre del año pasado, se habla sobre una supuesta coima entregada por la empresa Tepusa al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Los amigos de Tepusa han mandado. Acá me han mandado un presente para usted. 100 grandes para usted. Este es un pequeño. Aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. Tepusa o Tableros y Puentes S.A. es una empresa parte del consorcio Puente Tarata 3, el mismo consorcio que ganó la licitación por más de $200 millones para la construcción del Puente Tarata. No, es la primera vez que me han mandado de Tarata. Para que sepas, me lo han mandado con toda y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Sí, claro. 100 grandes habría sido parte del supuesto dinero recibido por Silva para dirigir la millonaria licitación del Puente Tarata. Actualmente, ese contrato fue anulado e incluso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía. Todo parece indicar que esta reunión entre Samir Villaverde y el exministro Juan Silva se dio en este inmueble, ubicado en la calle León Velarde en Lince. Tal como lo reveló Panorama hace unas semanas, el exministro en este lugar tenía un centro de operaciones. El nivel de informalidad y de oscuridad que ha atravesado y sigue atravesando al gobierno, al ejecutivo, a través de evidencias manifiestas, como lo fue el caso de la Casa de Breña, el pasaje Zarratea, nos debe llevar pues a considerar de que no sería nada extraño de que haya existido
otro centro de reuniones paralelo, clandestino, en las tinieblas, como el que se sospecha que habría sido escenario de este encuentro entre Samir Villaverde y Juan Silva. Pero pongámonos en contexto, comparemos la conversación de Villaverde y Silva con lo que sucedía en el plano político aquel 4 de noviembre. Ay, don Juan, estoy tan cansado, pero ya pasó lo más difícil, ya dieron la confianza. Sí, pero me están haciendo leña. Villaverde hace referencia y se siente aliviado como si fuera parte del Ejecutivo tras la confianza. Y justamente fue ese mismo 4 de noviembre del 2021 cuando el Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Pero vayamos a otro punto de la conversación. Ponen su audio como si fuera secreto, ¿ha visto? Pero Anatolio ha salido muy bien, diciendo: a mí no me sorprende, si eso es normal. Nosotros tenemos pensado cambiar a los de la ATU, Sutran. Para ese entonces, en los primeros días de noviembre, todos apuntaban al exministro Silva por prometer en una reunión con el gremio de transportistas descabezar la ATU y la Sutran. Nosotros en el curso que tuvimos en Iquitos, declaramos en reorganización era la ATU y la Sutran. Y eso está en camino, ya la norma está elaborándose, ¿no?, para que se haga la reorganización. ¿Cómo queda en sí el gobierno de Pedro Castillo? Pues queda profundamente deslegitimado, sumido en una dimensión de absoluta descomposición política, moral. Evidentemente sus niveles de credibilidad están arruinados o en bancarrota, y todo esto evidentemente nos da cuenta de que estamos apenas viendo el comienzo, ¿no?, de una descomposición o de una invertebración desde dentro del gobierno. Yo no puedo recordar ese tipo de cosas, pero yo sí estoy seguro de que Palacio de Gobierno, lo que ellos hagan, yo no soy responsable, porque yo no estaba en Palacio de Gobierno. Yo estaba en el Ministerio de Transportes. Y a mi despacho, él nunca ha llegado. No ha ¿Y llegado a su departamento? Mi departamento tampoco. Pero él dice que sí. Que lo pruebe, tendrían que probar esas cosas. Silva ha negado conocer a Villaverde. Sin embargo, este audio demostraría todo lo contrario. Incluso el exdirector de Provías, José Cortegana, indicó frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso que el mismo Juan Silva le presentó a Samir Villaverde en su despacho dentro del MTC. Me hizo pasar a su oficina y ahí estaba una persona que no la conocí en ese momento y me presentó. Bueno, luego después ya tomó conocimiento que era el señor Samir Villaverde. El MTC fue el ministerio elegido por esta supuesta organización criminal para negociar licitaciones en favor de diversas empresas. Según la teoría fiscal, Pedro Castillo estaba enterado de todos estos negociados. En esta transcripción, el empresario hace referencia a un personaje al que llaman con un nombre peculiar. Ellos no saben con quién coordino. Lo único que ellos ven: quiero que me ayudes en esto, en lo otro. Ellos no saben si yo lo tengo a usted, lo tengo al burro. Todo esto organizado, debidamente, puesto en perspectiva, cotejado, verificado, concurrentemente analizado, ¿no?, en cuanto a hechos, testimonios, audios, etcétera, lo que nos evidencia es que la hipótesis de una organización criminal está muy encaminada y cada vez más fundamentada respecto de los protagonistas que hoy por hoy cumplen funciones absolutamente de primer nivel en el gobierno, en el Ejecutivo, ¿no? En
En esta conversación, las respuestas cortas del exministro Silva dan a entender que posiblemente él sospechaba que lo estaban grabando. Un audio clave en todo este proceso de investigación que involucra al mismo presidente Castillo. Pruebas que ya están en manos del Ministerio Público. Precisamente nuestro invitado, el doctor Avelino Guillén, fue ministro del Interior de ese gabinete que presidió Mirta Vázquez. Y cuando hablan de la confianza, fue el día que se otorga la confianza a Mirta Vázquez en el Congreso. Usted trabajó con el exministro Silva, doctor. Formó parte del gabinete junto con nosotros, sí, es cierto. ¿Hasta dónde llegó a conocerlo? ¿Y puede referirse al tipo de relación que tenía con el presidente de la República? Yo con el señor Silva tenía una relación muy distante, solamente protocolar. ¿Por algún motivo en especial? Yo consideraba que con él no podía tener ningún tipo de conversación y él fue uno de los ministros que de manera directa criticaba muy fuertemente mi gestión como ministro del Interior. ¿Le llegó a pedir algún tipo de favor en algún momento o Nunca, no? nunca. Hay un momento en el audio, en la transcripción que usted debe haber revisado, en el que Samir Villaverde le pide contactar al ministro del Interior para apoyar el nombramiento de un amigo en su CAMEC. Y lo que dice Silva Villegas es: lo voy a hacer amigo, le voy a hablar hoy día, él es buena gente, conoce bastante. ¿Ese día se acercó a usted a pedirle algo? No lo hizo. Con él no he cruzado más palabra que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Imposible conversar con él. Lo he visto... ¿Y por qué dice que hacía críticas a su gestión? ¿Usted diría que le resultaba a usted incómodo? Él era uno de los ministros que consideraba que la delincuencia estaba totalmente controlando la ciudad y consideraba que el sector interior no estaba dando respuestas adecuadas. Y lo expresaba por escrito en los WhatsApp que teníamos con los demás ministros. Sí. Inclusive en una oportunidad la Premier le llamó la atención porque le dijo que esos temas se pueden discutir en sesión de Consejo de Ministros, pero no en un WhatsApp donde se discuten o se tocan otros temas. Mirta Vázquez también se ha expresado de esa manera, ha dicho: yo perdía el contacto y la confianza del presidente. Es como si el presidente hubiese tenido una suerte de corte alrededor de personas más cercanas a él que sus propios ministros. ¿Usted incluiría a Silva en ese grupo? ¿Había cercanía entre él y el presidente que fuera evidente? Porque son chotanos, son profesores. Eran muy cercanos. Inclusive el presidente Castillo en una entrevista señaló que lo consideraba como un hermano, que lo apreciaba mucho. ¿En una entrevista interna que ustedes conversaron o una entrevista...? En un medio, recuerdo haber leído algo de eso. Ajá. Pero ¿cómo lo percibió usted siendo parte en ese momento del gobierno, antes de tomar la decisión de la renuncia? Yo juramento el 4 de noviembre. Sí. Y el audio es del mismo 4 de noviembre. Exacto, por eso digo, sí. Están hablando de usted. Sí, pues entonces, de lo que he podido ver, el ministro Silva era una persona de total confianza al presidente. Inclusive las oportunidades donde yo he asistido a despachar con el presidente en su despacho privado, lo encontraba él en la antesala ahí sentado, muchas veces esperando largo rato y luego se iba, ¿no? Sin que lo atiendan. O sea, él paraba muy cerca al presidente. ¿En Palacio de Gobierno, recurrentemente? En Palacio de Gobierno. ¿Llegó a cruzarse alguna vez con Samir Villaverde? No, nunca lo he visto a él, no recuerdo. Usted se va del gobierno y denuncia. Hay quienes dicen, pero claro, de alguna manera Mirta Vázquez y el doctor Avelino Guillén debieron presumir lo que se veía venir con el gobierno, ¿no? Y eso es algo que se les enrostra. ¿Por qué no vieron en ese momento que se cocinaban este tipo de actos de corrupción por la informalidad que había en el entorno presidencial? Es decir, era raro que este ministro tuviera una relación tan estrecha
¿no?, que hubiera esa diferencia, que se saltara la autoridad de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros, por ejemplo, y que el señor Pacheco también se tomara atribuciones que no son propias de un secretario? Con la Premier y otros ministros, nosotros directamente le pedimos al presidente, el mismo día que se conoció el tema del señor Ayala, el tema de los ascensos, Sí. y por los casos del señor Bruno Pacheco, le pedimos que los separara. Y yo sustenté... ¿A Pacheco? No, se lo pedí al presidente de la República. Sí, a Pacheco, separar a Pacheco. Y al ministro de Defensa. Y lo dije en presencia del señor, al ex ministro Ayala, y él escuchó. Nosotros consideramos que él tenía que tomar medidas urgentes. Nosotros hemos tenido varias reuniones, grupos de ministros, para ver la forma de que el presidente salga a aclarar estos puntos. Por ejemplo, el tema de las reuniones en Zarratea, la relación de visitantes que él recibía en ese lugar. Yo he declarado, siendo ministro, de que el único lugar donde el presidente debía atender a sus visitas era en su despacho presidencial, no en otro lugar. ¿Y por qué cree que hoy ningún ministro ha dicho nada? Es decir, ¿usted considera que sí, que le reclamó al presidente por esta situación que se estaba empezando a ventilar? Porque era extremadamente grave la situación del señor Bruno Pacheco, que le encuentren $20,000 en el baño, en el sanitario, es extremadamente grave. Y eso implicaba un deslinde inmediato de parte del Ejecutivo, tenían que separarlo de inmediato. Pero Castillo no lo hizo. No lo hizo y eso me parece un grave error. Se demoró mucho tiempo. Igual con el exministro de Defensa, también se tomó un tiempo. Primero puso su cargo a disposición, luego retiró y hubo un tira y afloje. De acuerdo. Quiero interrumpirlo brevemente porque tenemos que ir. Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros actual, está haciendo declaraciones en vivo. Vamos a escuchar mientras nos acompaña el doctor Avelino Guillén. Los cambios publicados el día de hoy, y además que señala esto también que esta red, supuestamente, ¿no?, que sería la que participaría el ministro Silva y también Villaverde, ejercería el presidente. Bueno, es una imaginación de ella. En todo caso, se tiene que corroborar esas afirmaciones. Bueno, parte del juego democrático no puede ser esos hechos. La democracia es el ejercicio del poder, el ejercicio lícito en función del interés común, del interés general. No creo que es más de 100 días, ¿no? Yo tengo se está refiriendo de manera colateral, si se quiere, al tema de los audios, tratando de evadir la pregunta que le hacen los reporteros. Y bueno, estamos conversando con el doctor Avelino Guillén y yo le preguntaba a él y le había hecho la pregunta al inicio. Si usted cree que al final de esta historia Castillo y Silva terminarán en prisión, porque hay, como usted dijo en algún momento, solidez del material probatorio. En este caso, usted fue una de las voces que se alzó a favor de que Pablo Sánchez abriera la investigación. Claro, porque la Constitución obliga al Ministerio Público a perseguir el delito y no existe ninguna norma, como lo ha señalado la expresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, ninguna norma que impida al fiscal de la Nación iniciar una investigación preliminar por estos graves hechos que se le imputan, que se le atribuyen al presidente de la República. El presidente no va a renunciar, y usted también ha dicho eso, no está en la agenda del presidente renunciar, eso sería lo ideal. Pero, por ejemplo, si los ministros se plantasen y todo el gabinete o la mayoría del gabinete le dijera o le pidiera una aclaración al presidente, quizás habría algún tipo de presión, como ocurrió en el caso de Kuczynski con el indulto a Fujimori. ¿Qué cree que pasa en el gabinete? ¿Estamos hablando de un gabinete cómplice del presidente? Nosotros ahora estamos viviendo en el Perú una situación dramática. Tenemos un gobierno instalado, pero hay una imputación muy seria de parte del Ministerio Público que en el seno del gobierno, del Poder Ejecutivo,
está funcionando o estuvo funcionando una organización delictiva, una estructura criminal. ¿Le queda duda a usted de que esta era o es una organización criminal? De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, a las investigaciones que fundamentalmente ha desarrollado la fiscal Carla Cercenaro, existe evidencia sólida del funcionamiento de un aparato delictivo con sede en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y según la tesis del Ministerio Público, el jefe de esa organización, de esa estructura, es el presidente Castillo. ¿A usted entonces, no le queda duda ahora que trabajó en algún momento para una persona que dirigía una organización criminal? ¿Qué sensación le produce esto? Si nosotros hubiéramos conocido los niveles de información que se manejan ahora, yo hubiera renunciado en el acto. Un cargo no es para que usted se aferre al cargo. Uno está al servicio del país, pero si uno ve hechos graves que ameritan una decisión que uno tiene que adoptar, se tiene que tomar. Uno tiene que tener la fortaleza, no se tiene que aferrar y sujetarse al poder. Desde su experiencia, lo que tocaría ahora es que la Fiscalía pida una medida en contra del ministro Silva, porque la posibilidad de que se dé a la fuga o desaparezca está ahí nomás. Entiendo yo que la policía ya tiene que haber tomado medidas adecuadas. Pero no, ayer nosotros escuchábamos a Jorge del Castillo, él decía, la policía ya tiene ubicados a los sobrinos, tiene ubicado a Pacheco, pero la policía tiene miedo que si los captura venga una venganza también del nivel más alto de poder. Yo tengo confianza en la policía. Hay muy buenos oficiales. La gran mayoría de la policía son gente honesta y comprometida y al servicio del país. Y estoy seguro que lo van a hacer. Claro, pero no deben tener ningún temor. No deberían, pero el temor está, porque es gente que está en mandos medios, intermedios, bajos y que obedece. Y la designación de los ministros, como por ejemplo Silva, lo que demuestra es que el presidente colocó amigos allí para cometer actos ilícitos, delitos. ¿Y qué delitos? Estamos hablando, y usted me dirá con la experiencia de cuál sería la pena, por ejemplo, en el caso esto llegara a un juicio y finalmente se condenara a los responsables de esta organización criminal. Ahí estamos hablando de un concurso real de delitos. Se produce ahí una sumatoria de penas y algunos colegas han señalado que estamos hablando de un quantum de 30 a 35 años. Cohecho, colusión estarían probados, organización criminal, por ejemplo. Son hechos que se tienen que investigar de manera adecuada. La Fiscalía es un órgano independiente en la cual el país tiene que confiar. Hay que respaldar la labor que está desarrollando el fiscal Pablo Sánchez y las doctoras Carla Cercenaro y la doctora Taquire de lavado de activos. Espero yo que ellas culminen en un plazo razonable sus investigaciones y la Fiscalía pueda sustentar adecuadamente los cargos contra los integrantes de este aparato criminal. Y a la par, ¿qué debería hacer el Congreso de la República? Doctor, le pregunto, porque los procesos son largos, muy largos, y pueden durar más que la gestión de Pedro Castillo. Justo yo quería expresar, nosotros estamos viviendo una situación muy delicada, una situación límite, pero el Congreso es el el bastión del señor Castillo, porque no tienen una posición definida en relación a lo que se debe hacer. ¿Cómo se puede avanzar si el momento en que va a actuar el Congreso no toman decisiones? Por ejemplo, varias interpelaciones que en estos días están recolectando firmas, no llegan ni a las 2-3 firmas. Bueno, esperaremos entonces cuáles serán las reacciones que tiene que haber. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Usted dijo en algún momento también, Vladimir Cerrón tiene el control del Poder Ejecutivo, pero parece que el presidente Castillo no solamente está secuestrado por Vladimir Cerrón, sino que él tiene su propia organización paralela, una organización criminal paralela instalada en el
poder que él preside como presidente de la República. Muchas gracias. Se tiene que investigar eso. Se tiene que investigar. Adecuadamente. Yo lo probar. sé, pero los indicios, como usted dijo, son bastante preocupantes y apuntan Son en esa sólidos, dirección. son sólidos. Okay. Muy bien, le agradecemos al doctor Guillén su presencia y vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Justicia, que es uno de los